Buenas tardes a todos y a todas, y sobre todo, en primer lugar, gracias por venir a la presentación de este libro. El libro que damos donde siempre, el Paseo de Castillo de Locubín, su historia y sus interacciones sociales y culturales. Nos surgió, a Dolores y a mí, precisamente cuando empezaron las obras de la remodelación del parque, este último. Pensamos y nos preguntamos, oye, y hemos hecho algunas cosillas de cosas del pueblo, ¿por qué no hacer algo del paseo, de su historia y todo lo que aquí hemos vivido muchísima gente? Entonces decidimos hacerlo y sobre todo la idea, lo más importante es, como en otros trabajos que hemos hecho, es que recoger cosas de nuestra historia, recogerla y dejarla ahí escrita para que las futuras generaciones pues tengan conocimiento de ella, y en este caso del libro concretamente pues también para que sirva un poco de diálogo entre intergeneraciones, ¿no? Nos basamos sobre todo en la memoria colectiva. Todos los pueblos tienen su memoria colectiva y de ahí partimos, de esa cosa que tenemos ahí, muchos castilleros, que muchos ya desgraciadamente se van muriendo y se van perdiendo esas cosas, y está en la misma línea de otros trabajos que hemos hecho, como la huerta de Castillo, su importancia, la escuela de adultos en el 19, los cargueros, los estudiantes en Castillo, los ritos y costumbres, las modistas y sastres, que lo hicimos el año pasado, y ahora estamos metidos con otro que es sobre la música en Castillo, música, banda y sus músicos. Así que el trabajo, en un principio, el trabajo iba a ser un trabajo simplemente, pero cuando fuimos acumulando información vimos que esto daba para un poco más, y ya sobre Navidad por ahí fue cuando decidimos plantearlo como un libro. Y luego ya ahora iremos hablando cómo ha ido desarrollándose la elaboración del libro. Bueno, pues buenas tardes. Nos da muchísima alegría que estemos tantos castilleros y algunos que no sois castilleros, que también os sentís castilleros y estáis aquí, ¿eh? Muchísimas gracias. Es emocionante ver cómo el pueblo responde ante este tipo de actos y cómo nos queréis y cómo queremos, ¿eh? Eso ya lo sabéis. Nosotros, yo quería comentar antes de ver la estructura del libro nuestro, algo respecto a la palabra investigación o a lo que significa investigar. Para nosotros, para Pepe y para mí, la investigación no es solo con archivos remontándonos a siglos anteriores. Esto es muy importante también para conocer el pasado, y valoramos mucho la labor de gente que se mete en archivos, porque nosotros, ahora que nos hemos metido algún tiempo, hemos comprobado el trabajo y el esfuerzo que supone sacar información de los archivos. Pero para nosotros investigar no es solo eso que acabo de decir, sino que ahora hay una corriente actual que se habla mucho de ella, que es el tema de la historia reciente, la historia vivida. La historia vivida, nosotros creemos que hay un déficit en los programas educativos españoles en cuanto a este tema. Normalmente en bachillerato, y estoy haciendo una valoración del tema, normalmente no se llega al siglo XX. Nos buscamos las culturas primeras, la prehistoria, las primeras civilizaciones, pero los programas, por falta de tiempo, se quedan en el 19, sí llegan, con todo el esfuerzo que hacen los profesores. Quizás esto se ha planteado muchas veces en los institutos. Nosotros creemos que tenemos que profundizar en la historia reciente, en la historia vivida, porque la historia vivida forma parte también de la historia. Yo os pregunto, o yo hago una pregunta, ¿se profundiza en el estudio de la época democrática en la actualidad, de cómo la lucha por la consecución del voto femenino, se profundiza en los institutos sobre la Europa actual, los movimientos migratorios en el mundo? Si se profundizara en todo esto ya desde bachillerato, nosotros estamos convencidos de que las jóvenes generaciones
en lugar de fijarse solo en lo que le viene por internet, pues lo mismo se planteaban de manera más seria y coherente una serie de temas. Y por eso nosotros le damos mucha importancia a la historia reciente. Para terminar con este tema, y Pepe seguir ahora con la metodología, quería deciros también que narrar los sucesos de las décadas pasadas supone sumergir al lector, en este caso a vosotros, en un recorrido por vuestra propia biografía. Esa es la historia reciente. Recorremos la biografía de todos los castilleros. Y no solo es conocimiento del pasado, sino que ese conocimiento nos permita construir un aprendizaje. Mirad, nosotros no hemos entrado en valoraciones en el libro que os vamos a presentar ahora. No valoramos nada, simplemente exponemos, narramos, contamos, pero sí sirve de base para que el joven de hoy día pueda así valorar ciertas cosas. Por ejemplo, estoy mirando a María Ruano me comentaba lo de los velos, que ya lo leeréis, una anécdota muy interesante. Entonces, por ejemplo, los niños jugaban en el parque, las niñas nunca jugaban las niñas en el parque, jugaban los niños. Los hombres pagaban la entrada en las casetas de la feria, las mujeres no la pagaban nunca. Los jóvenes podían llegar muy tarde a casa en la feria. Las niñas, a las muchachas se les permitían menos horas fuera de casa. La banda de música, hasta hace muy poco, solo estaba íntegramente compuesta de hombres. Entonces, esto quiere decirse, yo quiero decir con esto, que aunque nosotros no hagamos valoraciones, porque el libro no es para ello, sí sirve de base para que cuando lo leamos, sepamos valorar lo positivo de aquella época, que ahora veremos en qué época nos hemos centrado, y lo negativo de aquella época que ya la hemos superado. Pues toda época tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos que, gracias a Dios, se han superado. En este caso hemos puesto el ejemplo de la mujer porque me apetecía poner esa discriminación que durante tanto tiempo hemos tenido, ¿no? Entonces eso es lo que quería decir. Ahora va a continuar Pepe. Bueno, desde el primer momento que nos planteamos hacer un trabajo, simplemente era un trabajo como los otros que habíamos hecho, pues ya nos hicimos nuestro esquema de trabajo, nuestro guión, y sabíamos que este tipo de trabajo pues había que recurrir mucho a lo que son testimonios orales, también escritos, pero son testimonios orales. Perdón. Es que no se da una cuenta y se lo retira. Decía que desde el primer momento nosotros nos planteamos que este trabajo tenía que valerse mucho de lo que son testimonios orales y por supuesto también escritos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros el trabajo no lo planteamos desde un punto de vista de exactitud cronológica, más que nada fueron secuencias temporales en donde se relatan una serie de hechos, cosas, testimonios. Entonces, entre los testimonios orales, pues partimos primero no como testimonio, sino como experiencia nuestra, como nuestros recuerdos, nuestra vivencia en el paseo, también las de nuestros coetáneos, amigos, las de los mayores, sobre todo los mayores, y los escritos en el ayuntamiento. Bueno, sobre el ayuntamiento, de las muchas veces que hemos ido, hay cosas que han sido un poquito difíciles, ¿no? Porque no lo que nosotros buscábamos aparecía, o a lo mejor en un momento determinado no estaba donde tenía que estar. Pero bueno, para lo que nosotros queríamos hay lo suficiente. Y luego también, por supuesto, con los alcaldes, los 4 alcaldes que hemos tenido anteriormente, hemos hablado con ellos y ellos nos han dado su experiencia como alcalde de qué ellos han hecho en el paseo y todo lo que conlleva el paseo. Perdonad, que se queda la boca seca. Bueno, en los testimonios orales, sobre todo las personas mayores, y sobre todo han sido entrevistas con ellos, pero sobre todo, que diga Dolores, nos lo planteamos, pues ya cualquier momento era bueno para sacar información. Yo me acuerdo que iba al paseo, al bar, veía a alguien más mayor, oye, ¿tú recuerdas de aquello de cuando el paseo, cuando tal? Sí, tal, y lo apuntaba, tomaba nota. Todo lo que íbamos recogiendo se iba volcando en el ordenador.
Y había veces que es de lo que quizá un poquito más nos ha costado, porque las informaciones que recibíamos de las personas mayores no siempre coincidían, ¿eh? En datos, en fechas, en una serie entonces había que volver a entrevistar y contrastar esas opiniones, con lo que conllevaba tener que volver otra vez al ordenador, quitar, poner cosas, llevarte aquí, llevar allí, y entonces eso nos ha costado un poquito de trabajo. Y queremos darle las gracias a todos los que han intervenido, porque luego también de los que mucha información nos han facilitado, pues han sido los que han estado precisamente en los kioscos de los bares. Es decir, Fernando con su padre, Pepe Delgado, luego ya el Moreno, la Morena. Ahí hemos recibido muchísima información. Las fotos, aparecen muchas fotos, muchas no lo han cedido, Fernando no ha cedido mucho y otra gente no ha cedido muchas fotos antiguas y otras las hemos sacado de internet. Eso también nos ha conllevado un poquitín de problema, porque ya sabemos, por eso de la protección de datos y todo eso, hay que tener un poquito de cuidado con las fotos, ¿no? Entonces, encontramos una foto muy interesante de los años 60 tomando cerveza en el bar, de Manolillo, o de Chirinía, o Benavente, y veía allí que conocía a unos cuantos. ¿La ponemos? ¿No la ponemos? Bueno, vamos a hablar con ellos. Y entonces, en muchos casos, hemos ido a hablar con ellos y nadie se ha negado. Que sí, hombre, que no te preocupes, que la foto que la pongáis. Seguro que ahora cuando leáis el libro y vais a ver, mucha gente va a decir, oye, pues yo tengo una foto de aquí, tengo una foto de allá. Y pues va a ser así, porque en realidad, aparte de ser un libro, como ha dicho Dolores, un poco espejo de unos tiempos vividos en el pasado, en donde se refleja un tipo de sociedad de aquel tiempo y en parte también parte de nuestra economía del pueblo, pues también podemos decir que se me ha ido la onda. Ay. Bueno, no, era simplemente que lo de los mayores, ¿verdad? Sí, era un detalle que se me había pasado. Los mayores se nos están yendo. Concretamente, antes a uno de los que nos han aportado muchísima información, porque con unos 20 y tantos años tenía una memoria excelente. Antes que fui a su casa a invitarlo a la presentación, este hombre estaba ya, que no podía ir, mira, lo siento mucho, ya no tengo memoria, no tengo esto, no tengo lo otro, y se nos están yendo, desgraciadamente. Por eso nosotros animamos mucho a mucha gente y a los alcaldes muchas veces le hemos animado a que no se pierdan muchas de las cosas que tienen nuestros mayores, ¿eh? Así que, Dolores, sigue. Bueno, mirad, veis, se escucha, ¿no? Veis que, lo veis ahí en los dos libros que hemos puesto, el subtítulo es El paseo de Castillo de Locubín, no el parque. Explicamos un poco por qué optamos por la palabra paseo, y está claro, todos lo sabéis. ¿Dónde quedamos? En el paseo. En el paseo nos hemos encontrado, hemos socializado en el paseo, nos hemos divertido en el paseo, hemos ligado en el paseo, hemos degustado el helado más exquisito en el paseo, hemos bailado en las ferias del paseo, hemos vivido intensamente las ferias del paseo. En definitiva, hemos construido parte de nuestra vida en el paseo. Entonces, aunque veáis cuando leáis el libro que algunas veces nos referimos al parque como parque municipal, todo lo que es la vida de los castilleros hemos preferido denominar paseo, ¿eh? En cuanto a la estructura del libro, tiene tres grandes partes. La primera es el origen y la evolución del paseo. Deciros en este aspecto que desde 1850 ya don Rafael Álvarez de Morales y Ruiz, en el libro Con un castillo en su nombre, refiere que había un camino que iba a Alcalá y que después se convirtió en calzada en los primeros años del siglo XX. Con lo cual podemos decir que el origen del paseo o lo situamos en 1850, que era simplemente un camino para ir a Alcalá, pero que se paseaba la gente. No había arboleda ni había nada porque todo estaba lleno de huertas, pero sobre todo lo situamos ya como primer andén en 1910, al principio del siglo XX. Bueno, pues se habla de toda la evolución. Como Pepe ha dicho, los alcaldes no solo le hemos preguntado a ellos, sino que hemos cogido actas donde se refleja el dinero que se han gastado cada alcalde desde 1920, con don José María Álvarez, en
hacer obras en el parque. Primero fue un andén, después fue un segundo andén, después un tercer andén, o sea, todas las obras. Entonces, en este aspecto no nos vamos a detener mucho, es el origen y la evolución del paseo. El segundo elemento, que quizás sea el más importante, es los elementos intrínsecos del paseo. En esos elementos intrínsecos hablamos de las fuentes y de los jardines. Los jardineros que han cuidado todos esos jardines, cómo ha ido evolucionando esos dos elementos. Nos detenemos mucho, como ha dicho Pepe, en los servicios y recursos, sobre todo en los kioscos y restaurantes de Manolillo, que después fue el Moreno, que ahora se llama el Moreno también, con su hija y con Diego, en el kiosco restaurante de Chirinía, actualmente Casa Julia. Ahí es verdad que nos detenemos ampliamente porque Fernando nos ha aportado mucha información y posiblemente la época primera, porque se nos olvida comentar que el libro se centra en todo el siglo XX, pero preferentemente en la segunda mitad del siglo XX. Al decir preferentemente me refiero que hay muchos más datos de la segunda mitad, aunque en cuanto al origen y evolución también hay muchos datos de dinero gastado y de todo, porque en la acta se ha recogido de todo el siglo XX. Entonces, nos han aportado muchísima información que os va a encantar. Hay una foto que Fernando nos ha dado de cuando su tío Fernando tenía el bar en donde está el supermercado de fuera del parque, donde está el supermercado de Pulido, de los hermanos Castillo, que es una maravilla la foto. Y luego ya con don Juan Contreras le dijo que se metieran dentro, que fue ya el origen de don Juan López, que fue el origen ya del bar que después ha ido evolucionando. Bueno, pues eso. Otros kioscos, los del helado, el de Esperta y el de José Gallardo, también nos detenemos en ellos, obviamente. Todo el mundo ha ido a contarle cosas a Esperta, ¿verdad? Esperta era la que recibía toda la información, ¿eh? Esperta, te puedo dejar esto, Esperta, mira, me ha pasado esto. Entonces es también nostálgico y emocionante esa parte de los kioscos. Y nos ha hecho mucha ilusión, me parece que he visto antes ahí a su hija, recoger también el kiosco de El Alcalaíno, de José el Alcalaíno. Es un kiosco emblemático con los distintos lugares donde estuvo situado, no siempre estuvo situado en el mismo sitio, lo que vendía y las rifas que hacía. Hay unas fotos muy bonitas dándole de comer a las palomas o rifando con las típicas rifas que él tenía. Está por ahí su hija, yo la he visto antes. Ah, está por allí. Pues eso. Además de otros vendedores que aunque no tenían kiosco en el parque, sí trabajaban en el parque, como por ejemplo José Camarón, Camilo el de la Malva, Servilleta, José Trigo. Se habla también de la cabina telefónica, la emocionante que es que muchos novios se iban a la cabina telefónica porque en las casas no había teléfono en aquella época, o si algunos tenían teléfono preferían irse a la cabina telefónica porque nadie escuchaba lo que le decía a la novia, ¿eh? Luego nos detenemos, bueno, en la carpa, por supuesto, y en como espacio multiuso nos detenemos mucho también porque yo creo que la carpa, y creemos los dos, que está prestando un servicio muy bueno culturalmente. Entonces eso también se refleja. Nos detenemos luego en la vida en el paseo. Y como he dicho antes, abarcamos todo el siglo XX, pero sobre todo la segunda mitad. Hemos hecho un trabajo para CISUR, Pepe y yo, que ya estuvisteis mucho aquí, que es sobre la música. Por tanto, tampoco hemos querido detenernos mucho en el libro con las bandas de música, porque ya se refleja en el otro trabajo que cuando se hagan las actas, se publiquen, pues ya quien quiera lo puede leer, porque aquí habrá ejemplares en la biblioteca, en algunos sitios, para que se lea. Pero sí me gustaría, porque está aquí su nieto, hacer mención a los distintos directores de música que hemos tenido. La primera banda de música fue de 1907, es una foto preciosa que ya lo pusimos cuando hice el musical de aquí en Locubín, pero no lo hemos querido poner porque al escanearla y querer ponerla ya nos dijeron que tenía una calidad mala y esa no la hemos podido poner, vamos, no la hemos expuesto. Pero mirad, Carlos Álvarez Rosales fue el primer director de banda de música. ¿Y por qué hablo de la banda de música? Que no lo he dicho antes. Porque las bandas de música en aquellos tiempos tocaban en el paseo, tocaban en el tablao que había al lado de la fuente y de los churros que hay ahora. Después ese tablao, como ya veréis en el libro, se trasladó adentro y después se quitó. Pero las bandas desempeñaron un papel importante en cuanto a la diversión y al entretenimiento de la gente en el paseo de los Castilleros. Entonces,
pues eso, Carlos Álvarez Rosales, José Lara Mateos, que es el abuelo de mi cuñado Pablo, Epifanio Álvarez Olmo, Antonio Chapa, don Alfonso, que trabajaba de secretario en el ayuntamiento, José Collado, Manuel Anguita y el último Francisco José Galvez. Bueno, pues eso un poco para resumir. Trabajamos el tema de la vida en el paseo, centrándonos mucho en que era un lugar de encuentro y comunicación. El lugar era para pasear, a diferencia de ahora. Paseo para arriba, paseo para abajo, paseo para arriba, paseo para abajo. Esa imagen está metida en la memoria colectiva. No se hacía nada más que pasear y disfrutar. Los bares eran solo para los domingos y no todos los domingos ni todo el mundo se podía permitir ir al bar, obviamente. Entonces, como lugar de encuentro y como lugar de paseo, nos detenemos mucho ahí. Para los grandes eventos, acontecimientos como la Semana Santa, que ya sabéis que sigue poniéndose el paseo a tope en la procesión de nuestro Padre Jesús, el Corpus, que era una fiesta muy importante entonces, ahora quizás no lo sea tanto. Nos detenemos en las ferias, en los bailes de las ferias, y ahí hablamos extensamente de Benavente y de la caseta municipal. Todo lo que conllevaba los conjuntos musicales, lo que les costaba a los jóvenes esas entradas, qué conjuntos venían, cómo los contrataban. Esa parte nosotros creemos que es muy interesante. En Cani se está sonriendo, ¿verdad? Hay una foto que ella nos ha proporcionado, muy, muy bonita, en la terraza de Benavente. Entonces, pues eso, todo el mundo que estáis aquí, os acordáis de eso, de los bailes en Benavente, de los bailes en Chirinía, la caseta municipal. Luego en las atracciones y en las casetas de turrón. Ahora vemos una caseta de turrón y nos da igual. Pero en aquellos tiempos una caseta de turrón era lo más grande. Pero ¿cuándo habíamos comido turrón? Entonces íbamos buscando la caseta de turrón. Casetas de, por ejemplo, la tómbola, que hay unos detalles muy interesantes en cuanto a la tómbola, porque se vendían hasta lavadoras. Se sorteaban lavadoras. El premio más grande, como dice Pepe, era una lavadora. Estaba así el paseo, ¿acordáis de eso? ¿Cómo estaba el paseo en torno a la tómbola? Bueno, pues todo ese tema. Nos detenemos en que los mayores tenían sus conversaciones, las relaciones de pareja y los juegos de los niños. Hay tres narraciones, porque aunque el libro es descriptivo y relata cosas y todo eso, pero hay tres narraciones que son inventadas, son tres narraciones en torno, para mezclar un poquito y que se haga también agradable, en torno a tres temas. El tema de los columpios, que los columpios eso era lo más grande. Entonces hay una narración de dos amigas que se van a los columpios y le dan el dinero al de los columpios y le dice, cuando termine usted de ir cobrándose, pues me voy a mi casa. Y a las 5 ya estábamos en la casa, porque ya no había más dinero en el monedero. Además, íbamos a recoger el dinero a nuestras comadres. Bueno, toda esa historia tampoco la vamos a contar ahora, tenéis que leer el libro. Hay otra narración en torno a las personas mayores, que nos ha gustado también meter las conversaciones propias de las personas mayores en el paseo, y en torno al baile, cuando las mujeres bailábamos juntas y los chicos iban a ver de qué manera nos sacaban a bailar. Entonces también nos traerán muy buenos recuerdos. Ahora, bueno, pues las semanas culturales se analizan también, porque yo creo que las semanas culturales fue un boom, fue algo extraordinario culturalmente en Castillo. Fue una revolución, entre comillas, porque la gente no sabía de exposiciones, ni de libros, ni de espectáculos importantes como los que vinieron. Entonces, las semanas culturales en el Castillo merecen un apartado especial dentro del libro. Y, por supuesto, la fiesta de la cereza, que la tenemos más cerca, por tanto, menos nostálgica, pero también hay que reflejarla. Ahora va a seguir Pepe. Bueno, como ha dicho Dolores, básicamente el libro son tres partes, su historia, con toda la evolución que ha habido de obra en el parque y todo eso, los elementos intrínsecos a lo que es el parque en sí, y luego hay otro elemento que son los elementos extrínsecos. En Castillo podemos decir que hemos tenido
a lo largo de la historia reciente, una particularidad que no han tenido quizás en otros pueblos. Y es que aquí hemos tenido, en los años 60, 70, dos centros importantes de concentración, o de donde había bastante bullicio y negocio, todo eso, que era la plaza del Carmen, antigua plaza de José Antonio, en donde estaba el mercado, allí iban los cargueros, había muchos bares, muchas tiendas, pero luego paralelamente estaba el paseo. Entonces había dos sitios, cosa que en otros sitios estaba el parque, la iglesia, el ayuntamiento, tal, y de ahí nos lo sacan. Entonces, en estos elementos extrínsecos que nosotros hemos destacado por su relación de personas que han tenido con el paseo, porque queramos o no queramos, venían a una cosa, pero se pasaban a tomar café o a tomar la cerveza. Entonces había ahí una relación muy grande. Podemos señalar, por ejemplo, desde los muebles San Rogelio, el bar o la tienda de Balbino, el casino de Paco Morales, el sindicato, el antiguo sindicato. El cuartel de la Guardia Civil, que estaba donde está ahora Gavino, María la de Julio, que tenía su joyería, el colegio, los albergues, Benavente, Nuestro Padre Jesús, la ermita de Nuestro Padre Jesús. Es decir, que ha habido tantos elementos alrededor del paseo que ha habido mucha interrelación. Por eso nosotros consideramos que el libro, cuando se lea, pues nos va a traer muchos recuerdos, muchas emociones, porque raro es el que no hemos tenido experiencias, la mayoría positiva, porque nos cogían una edad donde todo era positivo, y seguro que os va a gustar y que nos va a despertar muchas emociones y sentimientos, y que lo ha dicho ya Dolores, que nos sirva, o sobre todo a los mayores, que les sirva para hablar con los nietos, hablar con los hijos, que no pasa nada. Si un abuelo o un padre habla con sus hijos, que lo que tenemos no ha venido solo, que aquí hay una evolución muy grande de muchas cosas, de gente que lo ha pasado mal y que se ve que la cosa no estamos bien tampoco. Bueno, y ya para terminar yo, darle las gracias a todos los que, primero, que ya he dicho antes también, todos los que han colaborado con nosotros, desde trabajo, gente del ayuntamiento, trabajadores, y todos los que han trabajado en el paseo, que han sido muchos, jardineros, fontaneros, camareros, cocineros, de mantenimiento, toda esa gente que a lo largo de muchísimas décadas han estado trabajando en el paseo y procurando que se mantenga lo mejor posible. El libro tiene un prólogo que nos lo ha hecho José Antonio Jiménez, o el hijo del sastre, de Juan el Sastre, un alumno excelente nuestro y que tanto tenemos un cariño mutuo con él, y entonces él que ha hecho el prólogo. Y luego ya, lo último, que la edición, gracias a la intervención del ayuntamiento, lo ha hecho la Diputación Provincial, y ahora ya Dolores pues termina con otros temas. Venga. Mira, yo ahora ya es solo dar las gracias y explicar un poco cómo se va a desarrollar el tema de la venta o de la entrega de los libros. Yo quería hacer un poquito hincapié en algo que ha dicho Pepe, pero no porque valoréis ese trabajo nuestro, simplemente porque es verdad que cuando te metes en los archivos es cuando sabes valorar el trabajo de la gente. Yo recuerdo que para un año, para saber un año, una fecha, Pepe y yo hemos estado en los archivos toda la mañana, desde las 9 que nos abrió un Rocío hasta el mediodía que se fue, porque no sabíamos qué fecha era, entonces tienes que mirar hasta de muchos años, de muchos meses y de muchas sesiones. Entonces, eso es un poco insistir en que yo creo que es lo que más trabajo nos ha costado. Bueno, pues deciros que como el ayuntamiento, como ha dicho Pepe, ha intervenido para que la Diputación publique el libro, se han hecho aquí ejemplares, cerca de 300 ejemplares. Bueno, el ayuntamiento, ya ha dicho Cristóbal, que los que tienen ellos, que también se los va a donar a la lucha contra el cáncer. Pues nosotros decidimos, hablando con el alcalde, que todo lo que se recaude va a ser para la Asociación de Castillo de la lucha contra el cáncer.
Entonces, hablamos con la junta directiva de la asociación y ellas son las que lo van a vender. Pepe y yo no vamos a vender nada, por supuesto, porque son ellas las que se han encargado de vender todos los libros hasta que se termine. El precio lo hemos puesto a 7 euros en un acuerdo entre ellas y nosotros. 7 euros porque hemos considerado que no tiene que ser mucho, pero bueno, con 7 euros pues, se pueden conseguir un dinero la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. Después de la fiesta de la cereza hemos quedado con ellos que será un recuento general de lo que se ha recaudado y publicaremos, para que todo el mundo lo sepa, lo recaudado. Ellas llevan un control exhaustivo de todas las ventas y de todo lo que se haga. Y ya está. Yo repetir un poco, gracias al Ayuntamiento, gracias a la Diputación, a todos los que estáis aquí, porque nos habéis emocionado, a Pepe y a mí, de que esto esté lleno, ¿eh? Y entonces, pues muchísimas gracias, Manoli y Rafa, que han venido desde Alcalá, José, mucha gente que ha venido de fuera, que habéis hecho vuestro esfuerzo, y yo digo, madre mía. Entonces, pues agradeceros. Como dice Pepe, a todos los que han colaborado con nosotros, que ha sido muchísima gente, y ahora la Asociación de la Lucha contra el Cáncer se van a poner allí al final sin hacer ruido, porque ahora después hay aquí otra presentación de otro libro para la gente que quiera comprar el libro, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Quieres terminar tú? No, repetir lo mismo, que ya está, que nosotros consideramos que el que pueda, que colabore en aportar algo para el pueblo, que este libro, igual que otras cosas, pues creemos que a la gente le va a gustar, y si además se van a beneficiar la Asociación contra el Cáncer, muchísimo mejor. Así que esperamos que lo vendan todos. Venga, gracias. Sí, bueno, yo también quería decir unas cosillas y ahora le hacemos un homenaje. Bueno, yo sí me voy a permitir que mis palabras pues sean de agradecimiento a mis dos profesores, que como en aquel tiempo yo recordaba, no solamente he recordado el parque, he recordado el paseo, sino también he recordado cuando Dolores era profesora mía de lengua y Pepe de matemática, y era mi tutor, ¿no? Y he recordado pues sus clases. Yo hoy, para mí, ha sido una de tantas clases que he recibido de Dolores y de Pepe. Pero hoy, como soy el alcalde, pues también me gustaría hablaros como alcalde. Y como alcalde es daros las gracias a los dos por vuestro trabajo, por vuestra dedicación, no solamente a la enseñanza, sino, pues, desde luego también a la cultura de nuestro pueblo. Ese arrimar el hombro que habéis tenido y que tenéis siempre en las obras de teatro y en todo lo que habéis propuesto culturalmente para el pueblo. Muchísimas gracias. Va a ser algo muy sencillo, pero sí me gustaría, en nombre del Ayuntamiento y en nombre del pueblo de Castillo de Locubín, se tendrá que hacer algo más grande alguna vez, pero hoy nos vaya a permitir que, desde luego, os demos un obsequio que tiene Rosa aquí, y que es, pues bueno, lo mismo que hicimos con Luige, pues evidentemente, pues bueno, Dolores y Pepe, os damos este reconocimiento. Bueno, pues siguiendo solamente con la idea, pues solamente que efectivamente en otro momento os haremos un homenaje como merecéis, porque estáis aportando muchísimo, seguís aportando muchísimo a la cultura de nuestro pueblo. Y eso es de reconocer, de agradecer y sobre todo de ponerlo en valor. Y desde luego por eso es por lo que está esta sala llena. Por eso, precisamente por eso creo que es por lo que está esta sala llena. Porque sabemos que no nos vaya a defraudar. Yo sí tengo que confesar una cosa. Y es que como yo pedí precisamente a Diputación pues que editaran el libro, precisamente para hacer lo que hemos hecho. Es decir, si el Ayuntamiento editaba el libro,
pues evidentemente teníamos la recaudación, teníamos que hacerla para el ayuntamiento, ¿no? Así somos en este ayuntamiento. Pero como lo ha hecho Diputación, pues efectivamente pues, ellos propusieron que fuese para la lucha contra el cáncer, ¿no? Bueno, algo tan emotivo como eso, pues desde luego pues merece ese aplauso que no solamente os hemos dado, sino que bueno, que aquí tienes también a la lucha contra el cáncer, que os van a hacer también ese reconocimiento y ese homenaje a través de ese regalo, ¿no? Esto no tiene precio. Yo no tengo palabras. Lo primero es felicitaros. Muchas gracias. Porque La presidenta de la lucha contra el cáncer. gracias que tenéis Gracias por vuestro un mérito trabajo. que no, eso no tiene comparación. Gracias a vosotras. Gracias. Que os lo agradecemos mucho, porque lo primero, porque va a ser todo el pueblo quien os lo va a agradecer, todo el pueblo. Y nosotras también por confiar en nosotras, que siempre estamos dispuestas a lo que haga falta, y vosotros también sabemos que estáis. Y ya está. Muchas gracias y esperemos que la gente colabore. Pues simplemente para terminar, recomendaros que compréis el libro, no solamente por la causa, sino evidentemente por los recuerdos que vamos a tener todos. Yo os he dicho que he tenido el privilegio de tenerlo ya en mis manos, porque cuando se editó en Diputación, pues bueno, pues cuando estaban los tomos, estaban allí, precisamente el palé, en la imprenta, pues yo cogí uno. Fue el primero que llegó a Castillo y evidentemente pues cuando empiezas a leerlo no puedes terminar, porque quieres saber más, quieres saber más, quieres saber más. Y bueno, pues yo os recomiendo que lo compréis, es por una buena causa y lo han escrito dos maestros muy importantes de nuestro pueblo y dos personas que evidentemente han apostado, que apuestan y que apostarán por la cultura de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Pone a Robert Ruiz José Morales por su aportación a la cultura local.